Hola maestros, hoy vamos a tocar el tema de los eventos internacionales que llevan a la integración en México, no sin antes recordarles que ya está abierto el apartado del trabajo final para que lo puedan entregar con tiempo y poder consultar a su profesor. ¿Ok? Bueno, a ver, en este tema creo que de entrada vamos a encontrar una insistencia, ¿sí?, de algunos profesionales por brindar educación de calidad a todas las personas sin importar sus condiciones y características. Y esto siempre ha existido, por lo que llevó a hacer algunas aportaciones que hasta los años 70 era llamado EE, ¿verdad? Pero a partir de entonces se empezó a gestar un proceso de cambio impulsado por diversos sectores de la población, instituciones y gobiernos que buscaban transformar la manera de concebir, tratar y educar a las personas con discapacidad o problemas de aprendizaje. La muestra más representativa es el informe Warnock, considerado en el cierre de las EE de la educación especial, porque tuvo gran influencia en cuanto al replanteamiento de esta. En esta década, la política educativa internacional giraba en torno al concepto de necesidades educativas especiales, esperando que el mismo cobrara relevancia en el discurso de cada país y que con el diseño de una política integradora y normalizadora se lograra la integración de las personas a su entorno. Con esto, se impulsó la idea de que las personas con discapacidad asistieran a escuelas regulares, con la excepción de aquellos que requirieran una atención continua en un ambiente lo menos restrictivo, reconociendo que la integración era el mecanismo que llevaría a un proceso educativo que respondiera al principio de normalización, cuya búsqueda era ser aplicada a toda persona con discapacidad, contemplando los medios y los resultados y siguiendo unos principios dirigidos tanto a personas discapacitadas como a la sociedad en general. Los antecedentes de lo que sería la integración educativa los podemos encontrar por ahí de los años 40, cuando algunos países europeos se preguntaron cómo se restablecerían los sistemas educativos una vez terminada la guerra. El 16 de noviembre de 1945, una conferencia entre varias Naciones Unidas eh, se dio para establecer una organización destinada a instituir la cultura de la paz, que fue la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, lo que nosotros conocemos ahora como UNESCO y que suscribe la idea de asegurar a todo el pleno e igual acceso a la educación. Desde ese entonces, esta organización impulsó la idea de que todo sujeto, independientemente de sus circunstancias y características, debe de recibir educación y no como un privilegio, sino como un derecho humano. De algún modo, esto lleva al doctor Van Minkelsel, que era el director del Servicio Danés para el Retraso Mental, y para 1959 se empezaría a emplear el concepto de normalización, entendiendo que la vida de un deficiente debía ser lo más parecida a la del resto de las personas en cuanto a su ritmo, oportunidades y opciones de vida. Una década después, Ben Nirge, que era director de la Asociación Sueca Pro Niños Deficientes, consideró a la normalización como un principio que trata del conjunto de medios y procedimientos que permiten las condiciones necesarias para que un individuo se integre a los sistemas educativos regulares y a la sociedad en general. Pero todo este camino lleva a los años 70 a que la UNESCO apoyara más de 200 proyectos de prevención y rehabilitación para los niños y jóvenes impedidos y también para la formación del personal especializado, principalmente en los países de vías de desarrollo, a la vez que cooperaba con otros organismos como la Organización Mundial de la Salud, la Organización Internacional del Trabajo y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Y en 1971, la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció la necesidad de proteger los derechos de las personas impedidas física y mentalmente, así también como asegurar su bienestar y rehabilitación, rigiéndose por los principios de paz, dignidad, valor de la persona y la justicia social, lo que quedó
de manifiesto en la Declaración de los Derechos del Retrasado Mental. Vaya normativa que se estaba creando. Y entonces, los cuestionamientos acerca de qué es la norma, quién la establece y cuáles son sus límites, depende de lo que una sociedad emplea para clasificar, ubicar a sus integrantes entre lo normal y lo anormal. Por lo que en un mundo lleno de diferencia, maestros, debemos entender que la normalidad no existe. Supuestos como estos y otros ya se venían planteando con la finalidad de ir elaborando soluciones a la situación de segregación que vivían las personas con discapacidad, lo que llevó a promover la visión normalizadora como una forma diferente de comprender el trato a las personas con discapacidad, reivindicando la idea de que todo sujeto tiene los mismos derechos, independientemente de sus características y condiciones, y defendiendo que la idea de que la realidad no es homogénea sino diversa, porque esta no se debe ni puede reproducirse a un patrón, porque la diversidad es una condición de vida. Se buscaba entonces impulsar procesos que posibilitaran la incorporación de estos marginados, de estas personas deficientes, a la vida social de sus países. Y entonces, el principio de normalización que elabora Wolfenberger en su teoría de la valoración de los roles sociales resulta ser el único en el que se habla de los medios normalizadores para que todas las personas sean reconocidas con sus comportamientos y sus características en un medio lo más normalizado posible, posibilitándoles desenvolverse en este y dando pie finalmente a la idea de que es necesario lograr su integración social y educativa de todos. Planteamiento que obviamente tuvo repercusiones en la sociedad europea. Sin embargo, la comparación que hace Wolfenberger entre lo normal como un criterio estadístico y lo normativo como connotaciones sociológicas termina por desligar a las personas con alguna discapacidad de sus características personales para moldearlos y reintegrarlos a lo que en ese momento era un sistema de producción. Y en definitiva, este enfoque normalizador implica reconocer que es necesario hacerse cargo y tomar en cuenta la personalidad de cada educando, no solo desde el punto de vista de quienes somos educadores o profesores, mucho menos de la sociedad, sino también de que los educandos necesitan ser autónomos independientes. El principio de normalización, pese a las diferencias conceptuales y de aplicación que se producen, permite que lo podamos constituir como un factor determinante de las políticas, planificaciones y respuestas educativas que cada país fuera a implementar. Y entonces, diversos organismos internacionales como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, la UNICEF, la OIT, la UNESCO, la OMS y demás instituciones interesadas en la readaptación de los impedidos dieron prioridad a la temática de la discapacidad y realizaron algunas propuestas de acuerdos o orientaciones que beneficiarán a este sector de la población. Estas fueron presentadas en la reunión que se realizaban en Ginebra, Suiza, y pues fueron que empezando a quedar asentados, fortalecer la coordinación y planificación de la rehabilitación de las personas impedidas, así como proponer que la ONU tuviera dentro de su personal personas impedidas. Pero pues esta declaración solo fue el inicio de diversos principios encaminados a poder integrar a las personas discapacitadas en la sociedad. En la Declaración de los Derechos de los Impedidos, emitida el 9 de diciembre de 1975, se fomentó la protección de los derechos civiles y políticos de las personas discapacitadas a nivel internacional y nacional, incluyendo además las medidas necesarias que les permitieran ser autosuficientes. Y bajo este entendido, el 16 de noviembre de 1976, la ACNUR, que es la Asamblea General de las Naciones Unidas, declaró que el año 1981 sería el Año Internacional de los Impedidos. Al respecto, en ese entonces había una subsecretaria general que era la presidenta del Centro de Desarrollo Social y Asuntos Humanitarios, en donde nos dio o habló sobre la necesidad de crear acciones
que fueran un parteaguas para la época caracterizada por el trabajo realizado a nivel mundial y que tiene muchísima muestra en trabajos de investigación sobre educación especial. Pero ya les decía yo al principio que la expresión más representativa de hablar de normalización lo encontramos en el informe Warnock, publicado en 1978. Y debido a la influencia que tuvo en el replanteamiento de responsabilidades, en la atención de personas deficientes y sobre todo en la concepción de discapacidad. En este informe Warnock se hace relevante la problemática educativa de la población especial, estableciendo que la educación es para todos y un deber de los estados. Sin embargo, lo primero que se tendría que hacer para poder hablar de esta educación especial sería modificar las etiquetas, porque las etiquetas solo agrupaban a niños en categorías fijas que en nada los beneficiaba y sí los segregaba. Así también como buscar un concepto con el que se reconociera que todas las personas presentamos diferentes dificultades para lograr los aprendizajes establecidos dentro de los planes y programas de estudio. Acá debemos entender y nos debe de quedar claro, porque hasta en estos momentos la sociedad seguimos etiquetando, que la etiqueta proporciona la inclusión de un sujeto en una categoría de déficits y llega a tener un poder enorme porque hace recaer sobre el sujeto las características inherentes a la definición de esta categoría. Tomando en cuenta estas consideraciones, aquí es donde aparece el concepto de necesidades educativas especiales. Y bajo esta perspectiva, significa que un alumno presenta necesidades educativas especiales cuando, en relación con sus compañeros de grupo, tiene dificultades para desarrollar el aprendizaje de los contenidos asignados en el currículo, requiriendo que se incorporen a su proceso educativo mayores recursos o recursos diferentes para que logre los fines y objetivos educativos. Con esto se pretende justificar los conceptos utilizados anteriormente, como lo son deficientes, disminuidos, inadaptados, discapacitados, minusválidos, atípicos, recuerdan las primeras clases, que pues poco aportaban a la educación de este sector de la salud. Sin embargo, con esta modificación conceptual se tenía la intención de evitar de ver a las personas con alguna discapacidad como incompetentes para poder aprender eh, lo que se les enseñaba, los contenidos curriculares. Entonces, los profesores tendrían que revisar su acción educativa tomando en cuenta a algunos de sus alumnos que presentaran precisamente estas necesidades especiales. Y es así como también aparece el concepto de integración. Y en el concepto de integración, el sistema educativo debe de ofrecer una respuesta adecuada a las dificultades de aprendizaje específicas de cada uno de los alumnos, dotándoles de medios y recursos educativos que permitan poder lograr esta respuesta. Es increíble, pero los objetivos que se alcanzaron con este informe en Warnock eran aumentar el conocimiento del niño con respecto al mundo en el que vive y su comprensión con respecto a las posibilidades de ese mundo y de sus responsabilidades en él, lo que cierra el ideal de política educativa internacional en torno a las NEE, esperando que el concepto cobrara auge en los discursos de los gobiernos y entonces se pudiera impulsar la formulación de teorías y programas para la atención de estas personas deficientes.